Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al final de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, una carta pastoral. Si Dios lo permite, mañana comenzaremos con la segunda carta para ver qué fue lo que Pablo le dijo después a Timoteo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera y la segunda carta? Eso lo vamos a descubrir en una próxima oportunidad. Pero por ahora podemos decir que esta carta fue entregada o fue enviada a Timoteo, que estaba en Éfeso, para ayudarle a desarrollar la iglesia, junto con todos los hermanos, por supuesto, o sea, los hermanos son la iglesia, desarrollar ese crecimiento espiritual y tener una conducta que les permitiera dar un buen testimonio a las demás personas, y de esa manera, pues muchos más entrarían a la fe. Los líderes, ya sea ancianos, diáconos, las mismas mujeres, el trato hacia los demás, desde la vida laboral, el saber de que la ley está vigente para todos, que todos necesitamos los mandamientos del Señor en nuestra vida como norma de conducta, y nuestras convicciones firmes con respecto a la naturaleza de Cristo y su obra en favor de nosotros y de la esperanza de volverle a ver, eran elementos importantes dentro de esta carta. También se hablaba de algunos pequeños detalles de temas de salud, como el hecho de que todas las cosas que Dios creó son buenas si se aceptan con acción de gracias, todas las cosas que Dios creó para comer. Y hay una referencia a que en el tiempo del fin, la situación que estaban pasando estos hermanos en el primer siglo, también sería una realidad mucho más fuerte antes de la venida de Cristo. Muchos apostatarían de la fe, muchos se apartarían de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. Y en el capítulo anterior hablábamos un poco acerca de las viudas y del trato a las personas mayores. Y en el caso de las viudas, si eran jóvenes, lo recomendable es que se volvieran a casar, que criaran hijos, pero que se casaran bien, con un creyente. Y en el caso de las viudas ya mayores de 60 años, que no tuvieran sustento de nadie, que la iglesia tenía el deber de ayudarlas porque eran siervas de Dios. Y si tenían hijos o tenían nietos, exhortar a esos hijos y a esos nietos que no descuidaran su deber con su mamá o con su abuela. También respetar a aquellos hombres que habían dado su vida al servicio de Dios y que ya no tenían cómo sustentarse económicamente. Porque estamos hablando de una época donde no existía jubilación ni pensión por tercera edad. Eran personas que trabajaban el jornal diario. Hoy es quizás para algunas personas, no para todos, un poco más fácil. Trabajaste toda tu vida en una empresa, vives de tu pensión y sirves a Dios con toda libertad cuando llegas a cierta edad. Pero no, en ese tiempo no existían las pensiones. La persona trabajaba el jornal se le pagaba. Algunos todavía están en la misma condición. Entonces, como iglesia debemos apoyar a quienes han dado su vida al servicio del Señor y han llegado a una edad vulnerable. Y así demostramos públicamente que el Señor cuida a los suyos a través de sus siervos. Entonces Pablo termina este capítulo número 6 o esta carta diciendo lo siguiente: todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Se utiliza la palabra esclavitud. Nosotros tenemos un concepto de esclavitud que sí fue real en el pasado, que le daban a las personas latigazos en la espalda para que trabajaran. Sí, era real eso, pero no tan exagerado como nos los pintan en la televisión. Ustedes no han visto las películas de Moisés. La película de Moisés, bueno, evidentemente presenta a los israelitas esclavizados por los egipcios. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo proyectan las películas, porque está un hombre cargando un cántaro de agua y está el egipcio dándole latigazo en la espalda mientras el hombre camina. Le da un paso y le mete 2 latigazos. Y digo, pero yo no sé, eso está como exagerado. Yo entiendo que los esclavizaban dándole trabajos excesivos, trabajando a deshoras. Si se portaban mal, pues evidentemente los castigaban. Como hoy en día los jefes regañan a los empleados. Yo no veo ninguna diferencia entre los trabajadores antiguos y los de hoy. Las películas exageran mucho, pero yo creo que hoy en día hay mucho abuso laboral también. Ponen a trabajar a deshoras, les pagan un salario de miseria, los empleados andan asustados porque tienen que llegar temprano y posiblemente salir tarde. Tienen todo el tiempo ese temor de que los van a botar, de que el trabajo no les salió bien. Entonces fíjate que
en la actualidad, yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en Venezuela y en Colombia se manejan dos modalidades de trabajador. El trabajador contratado, que le dan cierto tiempo de labores, 1, 2, 3 meses, después lo botan y después lo reenganchan. O sea, lo vuelven a colocar a trabajar para no pagarle tiempo. Y en los países latinoamericanos, al igual que, bueno, no sé en Europa, pero seguramente sí, existe lo que se llama el salario básico, sueldo mínimo. Y esa es la justificación para pagar eso, no pagar más. Y estamos hablando de trabajo clase media, ¿no? Ya después vienen otros tipos de trabajo profesional donde hay ciertos derechos, pero las empresas dicen, no, es que no tenemos recursos. ¿Vale? Entonces, los trabajos del siglo XXI no son muy diferentes a los trabajos del siglo I o antes de Cristo. No te dan latigazos hoy en la espalda mientras das un paso, pero vives con miedo que te van a botar. Y estás viviendo y dependiendo del salario básico todos los meses. Que si las parejas no trabajan los dos, no tienen cómo mantener el hogar. ¿O estoy yo equivocado? Bueno, sabiendo que la vida ha sido la misma a lo largo de las épocas, quizás ha cambiado algunas cosas, pero la tendencia sigue siendo la misma. Todos los que están bajo yugo de esclavitud, hoy diríamos todos los que están empleados, es una esclavitud. Sí, tienes una seguridad monetaria, pero a costa de que siempre vas a ganar lo mismo. ¿Por qué les menciono esto? Porque bíblicamente, aparte de que la esclavitud es errónea, pero existe y seguirá existiendo, la Biblia habla acerca de que las personas debían tener sus propios trabajos, cultivar su propia tierra, cuidar su propio ganado, tener su sostén propio, ser de sostén propio. Por eso es que muchos vivían de la agricultura, la ganadería, la artesanía, pero habían otros que, al igual que hoy, tenían que ser empleados. A esas personas se les llamaban esclavos. Los israelitas tenían esclavos, pero, vuelvo y repito, no era esa esclavitud que le pintan a uno en la televisión, sino que tenían sus empleados. Abraham tenía sus siervos, sus trabajadores, sus pastores de ovejas. Ahora, el trato que Abraham tenía para con ellos y los siervos de Dios que tenían tratos con otros trabajadores debía ser totalmente diferente al resto del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los empleadores cristianos deben ser los mejores empleadores que hay. Deben tratar con respeto a sus empleados. Deben darles el salario justo y por qué no un poco más y reconocerles su labor para que amen su trabajo y respeten a su señor. Pero entonces el empleado creyente, así se le vulneren sus derechos, tiene también que aprender a respetar y mostrar que es diferente al resto de los demás, porque cuando en unas ocasiones se maltrata al trabajador, el trabajador le importa poco y muchas veces roba al empleador, justificando el hecho de que él me explota a mí, yo lo exploto también a él que no se dé cuenta. Pero el creyente no debe actuar de esa manera, preferiblemente renuncie al trabajo, busque otro, pero no entre en injusticia. Y el consejo de Pablo es, mira, los que están bajo yugo de esclavitud, sea la condición que sea, que debería ser la mejor, pero si no lo es, igualmente tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjate, el buen testimonio. Tu jefe no te es justo contigo, tú tienes la decisión de ir a otro lado a trabajar. Pero si quieres estar allí, pórtate adecuadamente. Como José en Egipto. José en Egipto era un esclavo, pero todo lo que José tocaba prosperaba, y por eso Potifar lo puso como mayordomo de su casa. Y aunque la mujer de Potifar dio una acusación errónea, y José fue a la cárcel, en la cárcel José prosperó, y llegó a ser el gobernador de Egipto, no de un día para otro, pasó bastantes años. La actitud de José hizo que el nombre de Dios y la doctrina bíblica, o sea, la enseñanza, la revelación, no fueran blasfemados. Y una blasfemia es una grosería, es un insulto. La razón por la cual muchas personas no creen en el cristianismo es porque los cristianos hemos dado un mal testimonio en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Versículo número 2. Y los que tienen amos creyentes,
ambos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Yo he escuchado de empleadores cristianos que no emplean a los hermanos de su propia iglesia porque dice que sus hermanos dan mal testimonio en la empresa. Eso no debería pasar, pero pasa. Y por eso está esta enseñanza, para que mejoremos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, su actitud demuestra su ignorancia, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y aquí entonces entra lo que hoy sucede también. Sucedió en el pasado, sucede en el siglo XXI. Las personas que les encanta debatir. Les encanta debatir, no, para ver quién tiene la razón. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, cuando yo era más joven, sí, quizás me llamaba más la atención eso de vamos a debatir para ver quién tiene la razón, pero ahí se demuestra que era un inmaduro. En la actualidad, yo no pierdo mi tiempo debatiendo con nadie. ¿Por qué? Porque los motivos son erróneos. La razón del debatir es crear polémica e intentar humillarse uno al otro. Y al fin, lo que queda en descrédito es la palabra, porque los que están escuchando dicen, yo a la final no sé ni a quién creerle. A la final no sé ni a quién creerle. Porque los dos utilizan la misma Biblia, utilizan el mismo versículo y lo interpretan de manera diferente. Y por más que uno de los dos tenga la razón, ninguno de los dos quiere ceder. No quiere ceder. Y es posible que hasta los dos estén erróneos. De hecho, la actitud de debatir es una actitud errónea. Eso de poner los videos virales que colocan, no, fulano de tal humilló al pastor tal. Eso humilló a quién humilló. ¿Humilló al pastor o humilló la palabra? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? O que queremos hacer la voluntad del Señor. No vamos a debatir, vamos a estudiar. Y que el Señor nos dirija. Y si algo tenemos que cambiar, cambiamos. Y si algo tenemos que corregir, corregimos. Y si algo tenemos que creer, creeremos. Pero aquí no vamos a entrar en controversia porque se supone que es la misma palabra y es el mismo Dios. Por eso es que yo le he dicho a ustedes, yo aquí no defiendo la posición teológica de nadie, sino la que yo estudio y la comparto con ustedes. Pero el contexto está hablando del testimonio, y dentro del testimonio también pasa a veces que damos mal testimonio público, pero queremos defender una enseñanza. Están envanecidos, nada saben, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabra, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, la blasfemia y las malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos, corruptos de entendimiento, no saben. Cuando yo iba por los libros de Josué, Jueces, Ruth, cuando iba por los Salmos, a mí me hacían muchas preguntas con respecto a Apocalipsis y de los evangelios. Yo recuerdo que me hicieron muchas preguntas, por ejemplo, del rico y Lázaro. ¿Cuáles eran mis respuestas? Cuando lleguemos allí, lo explicaremos. Por el momento, vamos por los salmos. Vamos aprendiendo, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, 150 salmos, 150 días. 5 meses completos. La revelación del Señor es continua, es progresiva, es constante. Lo que tú aprendes hoy, lo aplicas y mañana lo que aprendes lo sigues aplicando y la verdad de la revelación del Señor se va haciendo una realidad en ti. Tú no puedes aprender todo de la noche a la mañana. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis veremos el beneficio tan grande de haber pasado por todos los capítulos anteriores. Entonces hay personas que disputan, que yo dudo mucho, estos disputadores, estos creadores de contienda, yo dudo mucho que se hayan dado la tarea de leerse todos los capítulos de la Biblia. Yo dudo mucho. Habrá algunos que sí, pero quizás ha sido de vuelo de pájaro, porque uno se puede leer la Biblia en un año. Pero de ahí analizarla poco a poco, yo te digo una cosa, mira. Nosotros estamos ahorita a 1125 capítulos desde que iniciamos la lectura de la Biblia. 1125 días. Y yo te puedo aseverar que cuando lleguemos a Génesis,
el panorama se nos va a ampliar mucho más. Cuando lleguemos a Apocalipsis y empecemos de nuevo por Génesis, veremos un panorama tan amplio y le daremos gloria a Dios, decir, Señor, ¿cuánto tiempo perdimos nosotros en discusiones tontas cuando tú ya habías revelado todo lo que era necesario para nuestra salvación? Solamente teníamos que tener paciencia y ser perseverantes y mantener la continuidad del estudio diario. Cada día se nos va acumulando y cada día vamos aprendiendo y cada día vamos viendo las cosas conforme a la revelación del Señor y no simplemente para satisfacer una creencia particular. Yo recuerdo que hay personas que me preguntaban, por ejemplo, oh mira, me interesa saber lo que dice el capítulo tal del libro tal y cuáles siempre han sido mis respuestas. Ya vamos a llegar allí. Ya vamos a llegar allí. Y algunos me han dicho, mira, qué grande bendición ha sido haber pasado por todos esos capítulos. Ahora sí entiendo mejor. Pero estas personas son corruptos de entendimiento, son privados de la verdad, no de libertad, de la verdad, privados de la verdad por decisión propia, que toman la piedad como fuente de ganancia, o sea, se aprovechan de la ignorancia de algunos o de la buena fe de algunos y de la bondad de muchos para su beneficio personal. Y Pablo le dice a Timoteo, apártate de esas personas, contenciosos que les gustan debatir. Y como la gente les cree porque son muy animosos, son efervescentes, engañan a las personas para su propio beneficio. Y ese es el tipo de personas que le da más énfasis al dinero. Esos de los de evangelio de prosperidad, esos son. Esos que hablan de plata todos los días, ahí está. Porque son capaces de venderle los principios al diablo para que los prospere económicamente. A tales apártate de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor y estar seguros que Él nos sustenta. Dios no nos va a abandonar porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cómo nacemos? Desnudos. Dependiendo de que alguien nos cubra, dependiendo de que alguien nos alimente. Un bebecito indefenso necesita de un papá y de una mamá que los ayude. Y nosotros ya como adultos necesitamos que Dios nos siga proveyendo. Somos totalmente dependientes. Aunque hay personas que son independientes financieramente, independientes emocionalmente, siempre habrá una dependencia. ¿De quién? De Dios. Nada hemos traído al mundo, llegamos sin nada nos iremos, porque nada de esto aquí tiene valor en comparación con lo que el Señor tiene para nosotros. Así que teniendo sustento y abrigo, que creo que es lo indispensable, estén contentos con eso. Hoy tú estás bajo un techo, sea tuyo o sea arrendado, sea humilde o sea lujoso, tienes el techo, tienes el abrigo, cubres tu desnudez, ya eso es ganancia. Hoy comiste por lo menos una vez, eso es ganancia. Hay que ser agradecidos con las bondades del Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y caen en lazo. Vamos a subrayar este versículo para que cuando nos digan, oh, cristiano millonario, porque hay una página que se llama así, por cierto, una señora que parece brasilera. Oh, yo te hago cristiano millonario. Mire, amiga, aquí dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación. No quiere decir que tener dinero sea malo, hay que saber administrarlo con sabiduría, fundamentado en la fe. Usar sabiamente los recursos que Dios nos ha dado, el recurso el físico, el recurso material, el recurso espiritual. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Tener dinero no es malo, malo es que el dinero sea el centro de nuestra vida. El día que tienes dinero eres feliz, el día que no tienes vives acosado, no, estás mal. Oye, si te gusta tener tus recursos materiales, administralos con sabiduría. Administralo. Y la sabiduría la obtienes a través de la palabra del Señor. Cuando uno sabe administrar los recursos que Dios les ha dado, mire, tienen que ocurrir desgracias muy grandes y aún así Dios nos sustenta. Entonces la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados a muchos dolores.
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, la paciencia, la mansedumbre. La justicia es la obra de Dios por nosotros, la obra de justicia, y hacer las cosas correctamente. ¿Cómo sabemos si estamos actuando con justicia? A través de la norma de vida que son los mandamientos. La piedad tiene que ver con el beneficio a los demás. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la confianza en Dios. El amor, Dios es amor. El amor es un principio. El amor es querer lo mejor para los demás. La paciencia es la perseverancia. El aguante, la resistencia y la mansedumbre tiene que ver también con el respeto. ¿Sí? Cuando hablamos de mansedumbre, yo soy manso, una persona que ha aprendido a entender lo que está a mi alrededor y evito contiendas contra otros porque los respeto. Evito entrar en asuntos que son de poca importancia y me dedico a lo que sí realmente es importante. Beneficiar a quienes están a nuestro alrededor mostrando mi testimonio. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, estamos en una lucha espiritual. Echa mano de la vida eterna, que es lo principal, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio a Jesucristo, de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo pudo haber dicho muchas cosas a Pilato con respecto a lo que estaba pasando afuera con Anás, con Caifás. Pero Jesucristo delante de Pilato habló fue de cosas espirituales. Habló de la verdad, habló del reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo. Y eso fue lo que impulsó a Pilato a no querer crucificar a Jesús. Porque no vio a Jesús como un criminal, ni como un desquiciado, ni como una persona ignorante. Lo vio como una persona de buen... Aparte de su buen porte, porque Jesús tenía buen porte. No estoy hablando de belleza, estoy hablando de su forma de ser. Jesús tenía buen porte y la manera como Jesús hablaba impactó a Poncio Pilato. Entonces tú puedes estar pasando hoy en día por cualquier adversidad y ahí Cristo estaba amarrado como si fuera un criminal. Pero su manera de hablar, de educado, su manera de cómo pararse, su manera de cómo mirar a Pilato, dijo, oye, este hombre, o sea, esto no parece un criminal. Esto no parece un hombre que haya cometido grandes delitos. No es grosero, no es altanero. O sea, habla con respeto, habla con seriedad, habla con firmeza, habla con convicción. Aunque yo no creo nada de lo que me dice, pero esa es la impresión que me da. Entonces dio buen testimonio delante de Poncio Pilato. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, que guardes el mandamiento sin mácula. Te ordeno, te exhorto, guarda el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida. O sea, vive la fe y obedece al Señor y mantén tus convicciones firmes hasta que Cristo venga, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, aquí nuevamente realzando la divinidad de Jesús, el único que tiene inmortalidad. Nuevamente Jesús es descrito aquí como Dios porque es inmortal, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dice, bueno, pero a Jesús lo vimos. ¿O está hablando del Padre? No, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Cristo. Inmortal. Está hablando de Jesús como, o sea, Jesús Dios. Entonces, ¿cómo es eso que nadie lo ha visto? Sí hubo gente que lo vio. Sí, pero no lo han visto en su gloria. No lo han visto en su gloria. Lo vieron en su humanidad. Y los únicos que vieron a Cristo en su gloria fueron Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. ¿Tendría Pablo ese conocimiento? Seguro que sí. Pero Pablo aseveró que la gloria que Jesús tiene en la patria celestial aún nadie la ha visto. Digamos que el monte de la transfiguración fue como una semejanza de, pero la verdadera gloria del Señor todavía no la hemos visto, pero la veremos. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Y de esta manera entonces Pablo comienza con la última parte de esta carta y dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos. ¿Hay ricos en el pueblo de Dios? Sí. ¿Personas con dinero? Hay. Personas con dinero hay. Pero hermano, no sean altivos, todos somos iguales. A la vista de Dios todos somos iguales. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Pon la esperanza en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que todos las disfrutemos. Esto, unido a los versículos anteriores, nos dicen que Dios puede proveer los recursos para nuestro beneficio, pero no es el centro de nuestra vida. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, así como lo son económicamente, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Si a muchas personas o perciben que las riquezas materiales les brindan seguridad para el futuro, déjenme decirles que hoy podemos tener mucho dinero y mañana no tener nada. Pero si nosotros ponemos nuestro fundamento en lo porvenir, entonces podemos estar seguros de que tendremos vida eterna a través de Jesucristo y nuestra esperanza no está puesta en lo que tenemos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Termina entonces ya con los últimos 2 versículos diciendo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. ¿Qué es lo que Pablo se refiere con la falsa llamada ciencia? Algunos pueden pensar que está hablando de la tecnología o de los científicos, de esos que se sientan detrás de un microscopio o lo que sea. ¿Sí? Los científicos. No, los científicos pensamos que son los paleontólogos, los geólogos, no sé, todas esas personas que uno se las imagina con lente, con una bata blanca y unos lapiceros en el bolsillo. Estos no son los ciencias. Eso no es la ciencia. Eso no es la ciencia real. Sí, se le llama ciencia. Pero a la ciencia que se refiere aquí es a el conocimiento de Dios. Y te lo voy a demostrar. Mira, vamos a dejar allí el versículo 20 un momento y nos vamos a ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo número 12, nosotros leemos lo siguiente. Fíjate lo que dice acá. En aquel tiempo se levantará Miguel, estoy leyendo el versículo 1, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, aquí estamos hablando del tiempo del fin y del levantamiento de Miguel. Miguel es Cristo y esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Para los que les sorprende que yo lo diga en este momento, no se preocupen, cuando lleguemos a Apocalipsis 12, yo voy a hablar un poco más de eso, pero también lo hablé cuando hice la explicación de Daniel 12, de que Jesús es Miguel. ¿Ok? Si ustedes quieren ver la explicación, lo pueden ver allí en Daniel 12, que ya está grabado aquí en el canal. Pero entonces aquí estamos hablando de los eventos del fin. Pablo termina la carta diciéndole a Timoteo: mira, Timoteo, que tu esperanza no esté en las posesiones materiales, sino en la aparición del Rey de Reyes y Señor de Señores, el inmortal, que ninguno aún ha visto en su gloria. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de los eventos del fin, Daniel se le revela que muchos de los que duermen, porque la muerte es como un sueño, serán levantados del polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí una vez más se confirma que la muerte es como un sueño. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hay entendimiento para el tiempo del fin y esta gente resplandecerá. Y los que enseñan la justicia a la multitud son como estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, fíjate, cierra las palabras. ¿Habrá entendimiento? Sí. ¿Habrá luz? Por supuesto que sí. En el tiempo del fin. Pero a lo largo de la historia, esas palabras estarían cerradas y selladas, porque dice hasta el tiempo del fin. ¿Por qué las palabras hasta el tiempo del fin están cerradas y selladas? Porque a las personas no les interesaba el mensaje y Dios sabía que no les iba a interesar. Sería hasta ya el tiempo del fin cuando habría un despertar espiritual y las palabras que un día estuvieron cerradas y selladas se abrirían.
Y entonces allí habría ese despertar tan grande que le permitiría a las personas entender que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Muchos correrán de aquí para allá, en el sentido de que estarán absorbidos por sus propias empresas, como lo dijo Pablo a Timoteo, que muchos están metidos en sus propios negocios, poniendo su confianza en lo que tienen. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y Pablo habla de la falsa llamada ciencia, la ciencia falsa, pues, o falsamente llamada ciencia. Pero la ciencia aumentará. De la ciencia no es el crecimiento tecnológico ni los avances científicos de estos hombres de bata blanca. Bueno, que uno se los imagina así, con unos lentes así grandotes que pareciera que fueran ciegos desde niños. Eso es una proyección que también nos hace ver la televisión, ¿no? La ciencia es el conocimiento de la palabra de Dios. En el tiempo del fin, que es este tiempo que tú y yo estamos viviendo, la palabra de Dios crecerá en los corazones de aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre Celestial, que es precisamente lo que está ocurriendo aquí y en otros canales, que personas están dedicando tiempo a estudiar la Biblia. La ciencia aumentará, el conocimiento de la voluntad del Señor aumentará en la vida de las personas. Pero Pablo, sabiendo que estamos en una lucha, porque le dice a Timoteo, tú pelea la buena batalla de la fe, porque Satanás evidentemente anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y muchos han caído en las pretensiones de Satanás. Tú pelea la buena batalla. Y es allí donde llegamos entonces a los versículos finales de la carta a Timoteo. Versículo 20 del capítulo 6. Tú, Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Evita las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, que habrá en el tiempo del fin personas que tomarán el texto bíblico y lo van a tergiversar de tal manera, lo van a presentar así con textos sueltos fuera del contexto, para decir que esa es la revelación del Señor. Sí, es la revelación del Señor, pero a medias, porque necesitamos leer todo el contexto y tener toda la información. Entonces es una falsa llamada ciencia. Hoy en día hay muchos seminarios teológicos, muchas escuelas de capacitación bíblica, pero que lamentablemente no están tomando en cuenta toda la información. No estoy mencionando a ninguna en particular, pero cuando veo los resultados de quienes salen de esos institutos, me doy cuenta que la enseñanza que se dio totalmente escueta. Se dio básica. O no se proveyó de las herramientas adecuadas para que se entendiera toda la verdad presente. Esa es la falsa llamada ciencia. No está hablando de la tecnología, ni los avances de la IA, ni de esas cosas. Está hablando de lo erróneo que algunos han tomado la revelación del Señor. La ciencia es el conocimiento de la revelación divina. Y la falsa llamada ciencia es la presentación del mensaje totalmente contrario a lo que Dios ha revelado. Como por ejemplo, las personas cuando se mueren se van al cielo directamente. No. O se van al infierno a quemarse por toda la eternidad. Pero yo tengo a alguien que me envía videos de vez en cuando. Un hombre muere y resucita a las pocas horas y habla que vio el infierno y vio a la gente quemándose. Yo eso no lo veo. ¿Y sabes por qué no lo veo? Porque el fundamento me dice que eso es mentira. El fundamento me dice que eso es mentira. Hay personas que me dicen, sí, el infierno es real, dígale a Dios que se lo muestre. No, para que me muestre algo, que me muestre el cielo. ¿Para qué me va a mostrar el infierno si es que llega a existir? Señor, si me vas a mostrar algo, muéstrame el santuario celestial. No sé, muéstrame dónde vamos a vivir por toda la eternidad. Muéstrame la nueva Jerusalén. Muéstrame el árbol de la vida. ¿Me vas a mostrar el infierno? Eso es como que si yo sacara a pasear a alguien y en lugar de ponerlo a los lugares bonitos, los llevo a los barrios, a los barrios, los peores barrios donde hay criminales y corre toda clase de cosas malas. Y dice, oye, pero tú me trajiste a este lugar, qué lugar tan feo. Bien. Entonces, la falsa llamada ciencia proyecta erróneamente el plan de salvación de Dios. La falsa llamada ciencia proyecta erróneamente las profecías. La falsa llamada ciencia considera que las convicciones de la escritura ya no tienen validez porque eso era para los judíos, hablando del Antiguo Testamento.
Cuando aquí hemos descubierto que la verdad presente, en su totalidad, tiene gran importancia para todos nosotros en este tiempo que estamos viviendo, porque en el tiempo del fin, muchos apostatarán de la fe, creyendo doctrina de demonios, pero el que está fundamentado en la palabra del Señor, jamás tambaleará. Y termina Pablo con el último versículo diciendo, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Profesaron algunos en el siglo I una enseñanza errónea, se apartaron de la fe, pero Pablo le dice a Timoteo, pero que la gracia de Dios sea contigo. Que el Señor te ayude. Amén. Y esas palabras son precisas para ti y para mí en este día. Que la gracia de Dios sea contigo. Así sea. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto terminamos la primera carta de Pablo a Timoteo. Te invito a que me acompañes mañana, si es la voluntad del Señor, a hacer la lectura de la segunda carta y ver qué fue las instrucciones que Pablo le quiso dar y los motivos por el cual escribió esa segunda epístola a este joven pastor que estaba en la ciudad de Éfeso.